En la historia, los oráculos fueron impuestos y legitimados principalmente por las élites religiosas, sacerdotes y chamanes, los gobernantes políticos, reyes, emperadores y líderes de las polis, y la propia identidad cultural de los pueblos antiguos. Estas figuras y estructuras sociales consolidaron los oráculos no solo como centros de fe, sino como las máximas herramientas de control político, justificación de guerras y toma de decisiones estatales. Los principales actores que impusieron y sostuvieron el poder de los oráculos a lo largo de la historia se agrupan en las siguientes categorías: élites sacerdotisas y clericales. Los sacerdotes e intérpretes eran los encargados de administrar los santuarios fijos, como el de Apolo en Delfos o el de Zeus en Dodona. Ellos imponían la validez de mensaje traduciendo e interpretando las respuestas ambiguas o los trances de las pitonisas. Intermediarios divinos, pitonisas y chamanes, figuras que, bajo el amparo de una deidad, validaban la necesidad social de consultar el plano espiritual para resolver crisis éticas o climáticas. Gobernantes y líderes políticos, reyes y magistrados de las ciudades-estado. El auge de los oráculos coincide con el nacimiento de la polis griega en el siglo 8 a.C. Los gobernantes impusieron el uso del oráculo como una institución oficial de consulta obligatoria antes de fundar nuevas colonias o declarar guerras. Líderes militares utilizaban los vaticinios para ganar el favor y la moral de sus tropas, transformando la profecía en mandatos estratégicos, incuestionables, sagrados, divinos. Monarquías teocráticas o imperios antiguos, faraones y emperadores. En civilizaciones como el antiguo Egipto, con el oráculo de Zeus, Amón en el oasis de Shiwa, o en las dinastías de antigua China, con los huesos oraculares. Los monarcas imponían estas prácticas para divinizar su propio derecho a gobernar. Las mismas estructuras culturales y legal, la falta de libros sagrados dogmáticos en culturas como la griega, la ausencia de un dogma rígido provocó que la sociedad civil y las leyes impusieran colectivamente a los oráculos como la máxima autoridad judicial y moral para dirimir disputas complejas que superaran el entendimiento humano. El fin de esta imposición histórica llegó de mano de las autoridades políticas cristianas, específicamente cuando el emperador romano Teodosio prohibió y erradicó santuarios paganos en el año 319 después de Cristo, sustituyendo el poder oracular por el dogma de la Iglesia. Si te interesa profundizar este tema, dime si te gustaría conocer cómo influían las políticas en las guerras o cuáles eran los métodos físicos y rituales que utilizaban para dar sus respuestas. ¿Y hay fusión con el azar? Sí, existe una fusión absoluta y fascinante. Sin embargo, para los pueblos antiguos el azar no existía como lo entendemos hoy, un suceso aleatorio o matemático, sino que se consideraba la manifestación directa de la voluntad divina. Lo que para nosotros es suerte o casualidad, para ellos era un Dios hablando a través del objeto lanzado. Esta fusión histórica entre el oráculo y lo fortuito se produjo a través de los siguientes mecanismos y conceptos. La cleromancia, adivinación por sorteo. La forma más directa de fusionar oráculo-azar fue la cleromancia, adivinación mediante el lanzamiento de objetos, dados y astragalos. En muchos santuarios, incluido el propio oráculo de Delfos, para consultas menores se utilizaban astragalos, huesos de patas de animales que fusionaban como dados. El consultase lo arrojaba y el resultado numérico se contrastaba con un libro de respuestas preestablecidas.
habas blancas y negras. En Atenas y Delfos se utilizaba un sistema rápido de lotería sagrada. Se hacía una pregunta binaria, sí o no, y se extraía un haba de una jarra. Si salía blanca, la deidad aprobaba. Si salía negra, la respuesta era negativa. El azar de la mano determinaba el designio divino. El Uno Chin, el azar matemático oriental. En la antigua China, el oráculo del I Ching, libro de las mutuaciones, llevó a esta fusión a su punto máximo. Para consultar el oráculo se arrojaban de forma sistemática fallos del milen, rama o moneda. La combinación puramente azarosa de cómo caían estos objetos construía un hexagrama, un patrón de líneas contiguas o partidas. Ese resultado aleatorio redirigía al consultante a un texto filosófico, profético y específico. 3. Sortilegios e interpolación de textos. Durante el Imperio Romano y la Edad Media se popularizó las sortes, como las sortes virgilianae. El método consistía en tomar un libro de gran prestigio, como la de Eneida y de Virgilio, o más tarde la Biblia, abrirlo en una página completamente al azar señalando un verso con los ojos cerrados, y ese fragmento aleatorio se imponía como la profecía oracular para el futuro del consultante. 4. La teoría de la sincronicidad, la ley de atracción. Desde una perspectiva más moderna, la psicológica, autores como Carl Jung analizaron por qué los oráculos basados en el azar, como el tarot o las runas, siguen funcionando socialmente. Jung acuñó el término de sincronicidad, que explica que la mente humana tiene capacidad de conectar un hecho físico externo aleatorio, la carta que sale al azar, con un estado psíquico interno, dándole un significado profundamente a la aparente casualidad. En resumen, los oráculos no siempre requerían de una pitonisa en trance. Muchas veces las élites simplemente sacralizaban el azar para que un dado o una moneda o una carta tomaran las decisiones difíciles de la historia por ellos. Si te da curiosidad, te puedo contar cómo funcionaban exactamente el sorteo con huesos, astragalos o en algunas otras maneras sacras, como los caracoles, como las monedas, como los cocos en la antigua Grecia, o como los romanos interpretaban el vuelo aleatorio de las aves para ir a la guerra. ¿Cómo decide el hombre para ir a una guerra? ¿Por la plata, por lo divino o por estas maneras de pensarlo? ¿Cómo decide el hombre para ir a una guerra? Para responder, ¿cómo decide el hombre para ir a una guerra? Por estas maneras de toma de decisiones o el dinero proveído de estas maneras arcangelizadas. Para responder a cómo decidían los líderes marchar a la guerra basándose en estas prácticas, cómo se manejaba el inmenso dinero derivado de ello, debemos entender finanzas y la religión no estaban separadas. El proceso combinaba una profunda manipulación psicológica, una altísima astucia estratégica y la creación de primeros bancos centrales de historia. 1. ¿Cómo decidía el hombre ir a la guerra y mediante el oráculo y el azar? Un rey, general, magistrado de las polis no iba a la guerra simplemente porque el dado cayó en un número par o porque la pitonisa gritó algo.
El proceso de toma de decisiones funcionaba bajo 3: legitimación de decisiones previas. El historiador, los investigadores modernos, explican que los líderes solían ir al oráculo cuando ya sabían que querían ir a la guerra. Dictamen sagrado no iniciaba la idea, lo otorgaba legitimidad absoluta ante el pueblo y los soldados. Si el dios decía B, desobedecer era un pecado mortal y la moral de la tropa se multiplicaba drásticamente. La trampa de la ambigüedad estratégica. La trampa de la ambigüedad estratégica. Las respuestas de los oráculos eran deliberadamente oscuras para que el líder militar tomara el riesgo. El caso más famoso de la historia es el del rey Creso de Lidia. Al preguntar si debe invadir el imperio persa, el oráculo respondió: si cruzas al río Jalis, destruirás un gran imperio. Creso asumió con alegría que destruiría a los persas, cruzó, perdió la guerra y destruyó su propio imperio. El azar y la interpretación errónea del hombre decidieron el destino. Mántica en el campo de batalla, el azar de último minuto, cuando los ejércitos ya estaban frente a frente, los oráculos fijos no servían. Allí entraba la hieromancia o los sorteos rápidos. El general ordenaba sacrificar una cabra o un buey justo antes de cargar. Si el adivino Manteis leía que las entrañas venían con anomalías, un azar biológico, el general podía detener un ataque planeado o cambiar la estrategia en el acto porque el dios no daba el visto bueno ese día. ¿Cómo manejaba el dinero arcangelizado o sacralizado? Las consultas a los oráculos no eran gratis, eran un negocio colosal. Los templos eran las instituciones más ricas del planeta porque el dinero se sacralizaba a través del circuito muy estricto: fase económica, mecanismo de captación y gestión financiera. El pago de peaje, pelanos. Para poder preguntar, los estados y ciudadanos debían pagar una tasa obligatoria en dinero o mediante el sacrificio de animales costosos. El tesoro de las polis. En santuarios como Delfos, a lo largo de la vía sacra, las grandes potencias como Atenas, Corinto o Tebas construían edificios llamados tesoros. Eran pequeñas capillas fortificadas destinadas puramente a almacenar el oro, la plata y los botines de guerra que regalaban al dios en agradecimiento por sus consejos. El impuesto del botín guerra. Estaban firmemente establecidos por la ley y las costumbres que si un ciudadano ganaba una guerra gracias al consejo de un oráculo, debía donar el diezmo, el 10% de todo el botín capturado: oro, esclavos, armas, el templo que los bendijo. Los templos como primeros bancos centrales. Este dinero acumulado en los templos adquiría un estatus sagrado e intocable. Nadie se atrevía a robarlo por miedo a la maldición divina. Por ello, los templos funcionaban exactamente como bancos internacionales de reserva. Los propios sacerdotes prestaban dinero con intereses a las ciudades porque necesitaban financiar su infraestructura o sus propias guerras. En caso de extrema necesidad nacional, los estados tomaban prestado el oro de sus propios tesoros sagrados en el templo para acuñar monedas de emergencia y pagar a sus soldados, eso sí, con la promesa jurada de devolverlo como creces al terminar el conflicto. Cuando el dinero se sacralizaba, se volvía propiedad de los dioses, se dejaba de convertirse en un poder geopolítico. Quien controlaba el acceso al oráculo controlaba la mayor reserva de oro del mundo antiguo y la capacidad de decidir qué guerras se financiaban y cuáles no. Si te interesa, podemos explorar cómo ocurrieron las guerras sagradas, que fueron conflictos brutales desatados puramente cuando una provincia intentó robar el dinero acumulado en el oráculo de Delfos. ¿Quién fue? Si miramos el mapa de los países de hoy, en el territorio donde se ubicaba el oráculo de Delfos pertenece su totalidad a la actual República Helénica, Grecia. Geográficamente, las ruinas arqueológicas se encuentran en la periferia de Grecia central, en la ladera del monte Parnaso. Si un líder actual gobernara el territorio específico de Delfos, ese sería el primer ministro de Grecia. Influía en la política e histórica de Delfos. Se extendía sobre varios países modernos a través de sus antiguos líderes.
El líder local, Grecia. En la antigüedad Grecia no era un solo país unificado, sino cientos de ciudades-estado independientes, pobres, sin embargo, todas compartían las mismas culturas de idioma y consideraban a Delfos el centro del ombligo del mundo. Los líderes de Atenas, Esparta, la actual región de Laconia, Corinto, Tebas, acudían constantemente a Delfos. El oráculo dictaba si estas ciudades debían aliarse, atacarse o de dónde fundar nuevas colonias. El imperio de las colonias de Italia, de Turquía y el sur de Europa, los oráculos Delfos, fue responsable de trazar el mapa de los que hoy son varias naciones mediterráneas antes de enviar a barcos a explorar. Los líderes griegos preguntando a dónde ir. Por orden indirecta del oráculo se fundaron ciudades que hoy son grandes metrópolis. Italia, ciudades como Tarento, la región de Calabria, nacieron como designio délfico en la zona conocida como la Magna Grecia. Turquía, gran parte de la costa de oeste turca, la antigua Jonia y Bizancio, hoy Estambul, se conoció siguiendo las instrucciones geográficas de Pitia. Libia y el norte de África, la rica ciudad antigua de Cirene, en la actual Libia, fue fundada por el oráculo, obligó a una líder de la isla de Tera a navegar hacia el sur. Los reyes extranjeros de Turquía, Lidia y Egipto, el prestigio de Delfos era tan grande que los líderes de países que ni siquiera eran griegos enviaban riquezas inmensas para ganarse el favor del oráculo. Rey de Crexo de Lidia, cuyo territorio hoy forma parte de Turquía, fue el mayor donante extranjero de Delfos, enviando toneladas de oro. Faraones de Egipto como Amasis II enviaban embajadas a Delfos para sellarle alianzas internacionales e influir en el geopolítica del Mediterráneo. Hoy en día el sitio no tiene poder político ni militar, sus ruinas son admiradas por el Ministerio de Cultura de Grecia y están protegidas como Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Fotos de Delfos y quién es el dealer del oro actual. Oro actual. ¿Acepta? El dealer del oro actual y la aceptación del dinero. El oro que una vez fluyó. Puta madre. Esto es Delfos. El dealer del oro actual y la aceptación del dinero. El oro que una vez fluyó a raudales por las laderas de Delfos ya no pertenece a sacerdotes ni a reyes antiguos. Hoy en día, el dealer o administrador oficial de toda la riqueza histórica arqueológica de Delfos es el Estado de Grecia, gestionado a través del Ministerio de Cultura. Respecto a si acepta dinero o cómo se maneja el flujo financiero actualmente, acepta dinero, sí, de forma masiva. El sitio ya no acepta lingotes de oro, diezmo de guerra ni sacrificio de cabras. Hoy acepta dinero en formato moderno, euros, tarjeta de crédito internacional, transferencias bancarias por la compra de boletos de entradas turísticos, el pago de licencias de investigación, el destino de los fondos. Todo dinero recaudado por las miles de visitas diarias ingresa directamente a las arcas públicas del gobierno griego. Ese capital se utiliza para financiar restauración de propias ruinas, pagar el salario. El fósil de nafta es más que el oro. Oro.
¿Hay algún negocio más grande de mercado que estos dos candidatos que te ofrecí? No me hables de edificios, de piedrita y edificio.